Estás escuchando Más allá de los libros. En esta investigación me había propuesto dar respuesta a 1000 incógnitas sobre los cuentos. Lo que no sabía es que su origen lo encontraría en la Universidad de Cádiz, donde me recibió el doctor Antonio Moreno. Bueno, en principio, en todas las culturas prácticamente se utiliza para dar seguridad y para transmitir conocimientos. De hecho, los niños, al tener el contacto con sus padres cuando aún no saben ni siquiera entender la lengua, utilizan también, o se utiliza por parte de los padres para mantenerlos en calma, y luego se asocia con el sueño. Pero realmente el origen no es dar sueño ni siquiera tranquilizar. El origen de los cuentos pudo ser transmitir conocimientos y experiencias. Ni siquiera imaginé que sus destinatarios, en principio, fueran los adultos. Más tarde, al cambiarse de soporte y convertirse en un soporte escrito, ya sí se fue acercando a los niños, pero no es hasta el siglo XIX prácticamente cuando realmente se escriben cuentos, o sea, narración, cuyo receptor sea un niño. Y ese fue uno de sus primeros retos. La literatura infantil primero se ha ido enfrentando a reconocer el receptor niño. Cuando por fin se dio al niño, o se reconoció, mejor dicho, que el niño era capaz, competente de sentir emoción estética exactamente igual que un adulto ante un texto literario. Ahora afronta a otros, que ponen de manifiesto la obsolescencia del papel. Los adultos nos hemos refugiado más en la televisión, en los nuevos soportes, en el cine. Evidentemente eso tiene también un problema, y es que parece que asociamos literatura con libro, y no es única asociación. Literatura no es solamente libro, también está el soporte oral y el audiovisual reciente, pero también es verdad, y hay que reconocer, pues lógicamente, que el mejor y el mayor soporte para la literatura ha sido y será el libro. Por eso necesitamos hacer que el niño ame la lectura en el soporte libro. Sin olvidar que este amor no puede resultar en un encefalograma plano, sino en el retorno con lo aprendido. A partir de ahí, pasar al texto tradicional, ya sea de tu zona o universal, a través del libro. A partir del libro, la propia creación del alumno. Motivarles también a devolver, digamos, lo que han recibido del cuento. Necesitaba saber para quién sienten los autores que trabajan. Fue entonces cuando decidí marcharme a Madrid. Buscaba a Olga de Dios, que para colmo de ilustradora se había lesionado una mano. Su baja forzada me brindó su reflexión. Yo me dedico a generar contenidos que defino que son para la infancia, pero eso no significa que solo sean útiles para la infancia, ni que solo los utilice la infancia, ¿no? Yo creo precisamente que cuando se trabajan los cuentos, siempre se trabajan como un punto de encuentro entre diferentes generaciones. En el caso de mis libros, que muchos de ellos se trabajan con peques antes de la edad en la que pueden leer, con más razón, ¿no? Porque se los leemos. Ella se debe a sus dibujos. Cuando hay dos creadores, alguien que escribe un texto y alguien que lo ilustra, pues igual la ilustración sí que puede llegar a entenderse como un acompañamiento, pero es que en el momento en que la misma persona lo creamos todo, pues es que yo creo que ya ahí se desvirtúan esas dos diferencias. Si llegó a la literatura infantil, fue gracias a la representación gráfica. Cuando pienso los cuentos, realmente pienso unas ideas, pero los dibujo. Y cuando los narro, los ilustro. Yo después realmente me molesto en escribirlos. Es decir, es casi un procedimiento un poco al revés de lo que tradicionalmente se ha hecho, que es escribir un texto y encargar a una ilustradora que lo acompañe, ¿no? Puede que esa casualidad la hiciera sentirse obligada a incentivar la creación con sus propios cuentos, y en sus páginas siempre hay hueco para que pinten los más pequeños. A medida que he ido trabajando ya en primera mano, ¿no?, de mis cuentos con los peques, me he dado cuenta que es muy importante darles la palabra. O sea, siento que es importante escuchar a la infancia y que estamos generando una sociedad donde se les presta aparentemente mucha atención y se les dedica mucho presupuesto, pero sin embargo cada vez les dedicamos menos tiempo y menos espacio en la sociedad. Su monstruo rosa cautivó al público por su aspiración contemporánea. Yo quería generar un personaje que se sintiese diferente, ¿no?, y un material que nos sirviese para trabajar con las niñas y los niños el valor de que todos somos diferentes, ¿no? Y como la sociedad es lo que tiene que
que aceptar esa diferencia. Pero en su obra convergen muchas otras inquietudes. Me fui centrando en otros temas que también me importan, me interesan y hacia los que creo tenemos que generar más referentes para la infancia. Algunos aspectos de ecología, he trabajado también la cultura libre, me interesa mucho transmitir a las niñas y a los niños que debemos compartir nuestro conocimiento, ¿no? Un poco darle otra visión, aparte de la explotación privativa, ¿no? De la cultura. Y me interesa también pues hablar de los roles de género, de cómo los podemos desvirtuar, me interesa hablar de la diversidad familiar. Bueno, en general me interesa tratar temas que creo no hay suficientes referentes y no está de más que generemos nuevos y temas que considero buenos. Si conseguimos que las nuevas generaciones los tengan más claros y estén más abiertos en esos aspectos, pues podremos construir una sociedad mejor. Sabiendo que el cuento tiene su origen en la tradición oral, no podía perder la oportunidad de acercarme a Guadalajara y disfrutar de un maratón de narradores que alcanza las 46 horas. Lástima que mi coche se estropeara. Me veo obligado a parar en una vía de servicio. Por suerte, me encontré a Pep Bruno, un autor alentador. No me preocupo por los valores que van implícitos en los cuentos, por lo menos no en una primera fase. Es decir, cuando estoy buscando cuentos para contar, me preocupo que sean buenos cuentos, que tengan buenas historias, que tengan personajes inolvidables, que tengan resoluciones fantásticas, sorprendentes, ¿vale? Y una vez encontrado buenos textos, trato de encontrar textos que piensan como yo, es decir, que tienen una idea del mundo parecida a la mía. Con unos principios muy claros. Esta idea de que lo infantil es cualquier cosa vale es totalmente errónea. Lo infantil ha de ser lo de mayor calidad posible. Y que entiende los cuentos como una píldora que se deshace poco a poco, que hay que rumiar. Hay una cosa que a mí me parece fundamental con los cuentos contados, leídos, es que sean generadores de preguntas, más que dadores de respuestas. Es decir, un cuento que te está dando las respuestas de cómo te tienes que portar, pues no es un cuento, es un panfleto. Lo que nos interesa son cuentos que cuando termines de leerlos, de escucharlos, pues te cuestiones cosas, porque eso te ayuda a crecer, te ayuda a ser, te ayuda a pensar y a pensarte. Él, además, es narrador, un oficio delicioso, que bien podría ser su alimento. El cuento es un tiempo compartido de altísima calidad. Es un momento en el que nos estamos mirando a los ojos, en el que compartimos un ritmo, una respiración, una historia, en el que estamos soñando juntos, un tiempo de grandísima intimidad, un tiempo... En realidad es un momento que huele a pan recién hecho. Rodeado de magia y márgenes infinitos. Pero casi todos coincidimos en que en ningún momento en nuestra infancia nos planteamos la posibilidad de vivir, de contar cuentos, de hacer de ellos nuestro oficio. Parece un poco raro, pero en principio es más el cuento el que elige en qué garganta se queda vivir, que no el narrador el que elige si quiere o no vivir del cuento. Entonces te vas dando cuenta que tu camino se va dirigiendo hacia un punto que tú no tenías previsto, que es el de contar cuentos. Para mi sorpresa, no fue hasta que se sintió suficientemente fogueado con el público adulto cuando decidió adentrarse en la inocencia del niño. Que en el catálogo tipológico de cuentos tradicionales, que se calcula que hay como unos 2.500 tipos de cuentos, de esos 2.500, unos 500 son solo de cuentos obscenos, procaces, vergonzantes, o sea que hay un público... y hay un tipo de cuentos que están preparados para ese público. Y no solo esos, hay muchos otros cuentos que son para adultos. Con más dudas de las que me había planteado al inicio de este viaje, decidí emprender la vuelta a casa. Opté por hacer escala en Vallecas. Puede que dejarme caer por una biblioteca ayude a refrescar mis ideas, pensé. El silencio fue roto y con qué contundencia por Ana Griot, editora en libros de Las malas compañías, me sirvió también de guía en la búsqueda. Yo creo que cuando tú le das a un niño un libro
y el libro caduca, tiene una fecha de caducidad en función de que el niño crezca, es que no estás haciendo buena literatura, porque el mensaje literario es ambiguo y la ambigüedad permitiría o debería permitir que fuera válido para un niño de 4 o 5 años y para uno de 19 y para un adulto. El problema es que ni el marketing ni el canal escolar son garantía de calidad. Es una literatura desprovista de su función literaria y que tiene más una función pedagógica que una función literaria per se. La literatura enseña, pero ese no debe ser el objetivo número uno de la literatura. Y no debe olvidarse uno tampoco de que el artista tiene por costumbre comer. El premio literario, como está muy bien dotado de dinero, tiene que ser capaz de generar dividendos que permitan soportar ese gasto y por lo tanto a la gente que nos dedicamos a esto nos piden un informe de viabilidad editorial. Tenemos, además de hablar de su calidad literaria, tenemos que hablar de si es viable en la escuela. Yo recomiendo a alguien que quiera dedicarse a la literatura y que quiera ser publicado que mire muy bien la editorial, qué tipo de libros publica y que vea si su texto encaja o no encaja en esa editorial. Sobre todo para que no te desgastes pensando que tu texto no vale, porque eso pasa a veces, ¿no? Que tú escribes algo, lo mandas, nadie lo selecciona y dices, pues que no será tan bueno. Igual es que no has escogido bien la editorial que se adapta a tu texto. Seamos sinceros, el entorno se presentaba hostil. No se piensa en un libro para regalar a un niño y sí en un videojuego. No se piensa en una tarde de lectura cuando uno hace plan con niños y sí en ir a la Warner. Entonces ha quedado como en un lugar de nadie donde no es fácil alcanzarlo. Y yo creo que la literatura infantil se enfrenta un poco con ese reto, ¿no? Con el desprestigio del libro como objeto, como objeto que sirva para un rato de ocio o como objeto que sirva para el descubrimiento también, porque antes el saber estaba en los libros, ahora está en las redes. Pero realmente inspirador, cuando la tinta experimenta nuevas formas de lenguaje. A mí en algún ilustrado me parece algo maravilloso para los niños, para mostrar o incluso para contar sin mostrar y luego mostrarlo para ver la confluencia o la divergencia del universo imaginativo del niño y del universo imaginativo del ilustrador. Yo a veces cuento con mi ilustrador, con Jesús Gabán, y es muy curioso porque no hay una merma de la capacidad de imaginar del niño, sino que hay una confluencia de 3 imaginaciones. La mía, que está en mi palabra, la del ilustrador, que está en lo que ilustra, y la del niño, que está en la decodificación, que además es doble la del niño, porque está decodificando mis palabras por un lado y por otro lado está decodificando las imágenes de Jesús y comparándolas con su propio universo imaginativo. Luego los pop-ups, yo tengo mis opiniones con respecto a los pop-ups y van mucho más allá del objeto, que yo creo que es una cosa que no deberíamos ignorar, y es que casi todos los pop-ups están hechos en China con manos de niños trabajadores explotados. Cuando se reconoce al cuento como fortaleza, como eje de encuentro, como red de redes en un mundo necesario de apegos. Es algo que favorece un contacto piel a piel, mirada a mirada y sentimiento a sentimiento. Cuando el adulto media entre el libro y el niño y le cuenta o le lee el cuento al niño, está poniéndole piel, está poniéndole calor, está poniéndole pálpito y está poniéndole mirada a eso que está en el libro. Frente a toda esa frialdad de lo tecnológico está el contacto físico con el ser humano como transmisor de una historia. Y además eso también genera un apego con el adulto, que es una de las cosas que yo creo que están perdiéndose más con los niños, ¿eh? La capacidad de tener apegos con los adultos y con otras personas. Y el apego es la base de las redes que se establecen luego cuando uno es adulto también, ¿no? Cuando puede convertir en mediocre nuestro universo y regalarnos un vuelco al corazón. Y me fui a León a visitar a mi familia y me dijeron que mi amiga Monse, que era mi compañera del instituto, estaba muy enfermita de SIDA. Y me fui a verla. Y cuando llegué, su madre me abrió la puerta, me hizo pasar al salón donde estaba ella tumbada en un sofá, cubierta con una manta, y de pronto la vi tan pequeña, había mermado. No sé si has visto alguna vez un enfermo de SIDA, pero se les cae el pelo, se les caen los dientes, se quedan muy chiquitines. Entonces me senté a su lado y me dijo: Ana, tengo frío. Y me tumbé a su lado y la abracé. Y entonces me miró y me dijo: ¿qué haces en Madrid? Y contarle que estaba investigando en la Fundación Menéndez Pidal o que estaba trabajando en Ediciones Ciruela me pareció como muy soso, dada la situación.
Y le dije, cuento cuentos. Y me dijo, cuéntame uno. Y empecé a contar un cuento de tradición oral. Y mientras contaba el cuento, la vida volvió a aflorar a las mejillas de mi amiga y los ojos se le llenaron de chispitas y aquella boca desdentada volvió a sonreír y hasta parecía que tenía los mismos dientes hermosos que tenía cuando tenía 14 años. Y cuando acabé de contar, me abrazó fuerte mientras reía y me dijo, qué cosa tan bonita y tan importante haces, Ana. Mi amiga Monse se murió una semana más tarde. Y yo pensé que si para ella esto era lo más importante, sin duda debía de serlo. Estás escuchando Más allá de los libros.